Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta versión de la Semana del Contador en el año 2016. Antes, un anuncio de los docentes que están presentes. Les dice que toda la información que se escuche en la conferencia entrará en los primeros parciales. Bueno, ok, sí, vamos a dar inicio a la Semana del Contador 2016. Le damos las gracias por la asistencia a nuestra convocatoria. En el día de hoy vamos a iniciar con la conferencia en el tema tributario. Para ello tenemos a un invitado, al señor Josué Góngora Morante. Es contador público, egresado de la Universidad del Atlántico. Es especialista en tributación de la Universidad Autónoma. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Atlántico y es asesor contable en algunas empresas de la ciudad. Entonces, con ustedes, el señor Josué Góngora. Muy buenas noches. Unido, ¿sí se sí. Muy buenas noches. Atendiendo la invitación de mi amigo Alfredo, entonces preparó un material sobre lo que tiene que ver con el libro tributario. He hecho un análisis de un concepto de la DIAN que la DIAN sacó respecto al manejo contable y tributario que se va a aplicar a partir de la NIF. Hemos también leído un poco sobre la aplicación número 16 del Consejo Técnico. Y entonces, aquí le traemos un pequeño material que vamos a desarrollarlo. Vamos a aclarar algunas inquietudes que tenemos. Cualquier inquietud que tenga cualquiera de los presentes, pues estamos dispuestos a atenderla. Y pues vamos a dar inicio. Y lo importante es que todos estos espacios se abran en las universidades, porque esto de una u otra manera contribuye a que se genere conocimiento y pues cada vez que nos inviten a un evento como esto estaremos prestos en cualquier tipo de universidad, si Dios lo permite. Entonces, empecemos hablando del libro tributario. Antes que nada, yo quisiera plantear algunos antecedentes de lo que tiene que ver con el libro tributario. Antes que se escribiera el decreto 2649 y el decreto 2650, que planteó lo que tiene que ver con los principios de contabilidad generalmente aceptados, había unas normas contables y financieras dispersas, ¿no?, en diferentes decretos y leyes. Estaba la ley 43 del 90, que ustedes ya saben, está bien, el decreto 2160, el decreto 1798 y el decreto 2912 de 1991. Cada una de esas normas regía un caso, cada aspecto en particular. Luego llega el 2649 y retoma el concepto de lo que tiene que ver con principio de contabilidad generalmente aceptado y lo amplía mucho más. Entonces el 2649 en su momento lo que trae fueron las normas que estaban vigentes en ese instante. Algunos contadores pensamos que el 2649 no sirvió de nada, otros pensamos que el 2649 tiene que manejar la pura técnica, otros pensamos que el 2649 definitivamente debe desaparecer, otros estamos creídos que el 2649 desapareció, pero al final nos vamos a dar cuenta que ese 2649 que tanto renegamos de él está vigente, pero desde el punto de vista fiscal, para efecto de las bases fiscales. Entonces ese 2649 en su momento es conocido por algunos tratadistas como Cold Gas, entre comillas. Entonces ese 2649 estaba fundamentado en reglas, pues está fundamentado en reglas. Tiene unas normas básicas, unas normas técnicas específicas, tiene unas normas de revelación. Cada una de esas normas que para en su momento eran el boom, como lo son ahora lo que tiene que ver con las NIF, pero eran fundamentados en lo que tiene que ver con reglas, mientras que las NIF están fundamentadas en lo que tiene que ver con principios. Entonces el 2649 lo que hizo en su momento fue recopilar todas esas normas y adecuarlas en un contexto en el que estábamos nosotros, en que las necesitábamos. Ahí está el 2649. Pero no nos quedamos ahí con el 2649, sino que hay una modernización del sistema contable. Y esa modernización del sistema contable responde también a unos criterios ya que vienen con una norma que es la ley 550 y la ley 1116. Esa ley 550 era la que habla del concordato, la ley 1116 es la que habla del proceso de insolvencia. Y entonces pensamos y dijimos, cada una de las empresas, ¿verdad?, que de una u otra manera
están teniendo un problema a nivel económico, esas empresas responden es porque la información que están mostrando no es transparente o porque la información que están mostrando no es competitiva con los mercados. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, a partir del artículo 63 de la ley 550 y el artículo 122 de la 1116, lo que se insta al gobierno o al legislativo para que de una u otra manera reglamente lo que tiene que ver con las normas internacionales de información financiera, es decir, buscar una convergencia hacia las normas internacionales de información financiera. Entonces ahí surge la ley 1314, la famosa ley 1314 del 2009, que habla de la modernización o de una u otra manera de la convergencia hacia las normas internacionales. Esa ley 1314 por sí sola no puede llegar a una aplicación. ¿Por qué no puede llegar a una aplicación? Porque a través de esa ley 1314 entonces se dio paso a un documento de direccionamiento estratégico emitido por el Consejo Técnico, y en ese documento lo que dice el Consejo Técnico es: aclaremos las cosas y vamos a armar tres grupos, un grupo 1, un grupo 2 y un grupo 3, y a cada uno de esos grupos vamos a establecerles un marco normativo diferente, porque no nos vamos a aplicar NIF plena para todos, sino que vamos a buscar que cada una de esas NIF la busquemos o la adecuemos al contexto que estamos viviendo cada una de las empresas. Entonces, a partir del direccionamiento estratégico del Consejo Técnico entrega a los Ministerios de Hacienda y Industria y Comercio, entonces salen los decretos 2784, el decreto 3022 y el decreto 2706. El decreto 2784, que es el grupo 1, entonces son conocidos como las grandes empresas, ¿verdad? El decreto 3022, que es para las pymes, y el decreto 2706, que es para las microempresas. ¿Esos decretos qué son? Son decretos reglamentarios de la ley 1314. Antes teníamos un solo decreto, que era el 2649, ahora tenemos un decreto para cada tipo de empresa. O sea que tengo que buscar con cuál es el criterio que debo utilizar para mirar si mi empresa encaja en el grupo 1, o en el grupo 2 o en el grupo 3. Pero estamos hablando desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la NIF. Pero ¿qué pasa con una empresa que pertenezca al grupo 2 y que tenga que armar su declaración tributaria? ¿Qué pasa cuando el estatuto tributario me diga vaya a cómo están evaluados sus inventarios y decláralo así, un ejemplo, en su declaración tributaria? ¿Qué pasa si usted tiene unos diferidos? Aunque muchos dicen que los diferidos van a desaparecer, yo soy del criterio que si el diferido te va a generar beneficio futuro, ahí se queda como diferido. Lo que pasa es que ya no se llama diferido, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con ese diferido o cómo calculo el deterioro de ese diferido? O sea, existe una relación entonces entre lo contable y lo fiscal, que no es nuevo, que eso ya venía con el 2649, ¿verdad? Que eso ya venía con el 2649, porque el mismo 2649 te decía que en las normas de revelación tú tenías que decir una conciliación entre lo contable y lo fiscal, ¿verdad? Que el mismo 2649 te decía que si tú manejas unas diferencias permanentes tienes que manejarlo en cuentas de orden, que si tú manejas unas diferencias temporales entonces eso te va a generar un impuesto diferido. O sea que esto no es nuevo. Lo que ocurre es que nos sorprendemos con el boom de las NIF y a veces nos asustamos con el vuelo del tigre ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener en cuenta que ahora no solo tiene que estudiar el 2649, también tiene que estudiar entonces el 2784, el 3022, el 2706, pero se la dejaron facilita. Todos esos tres decretos que estamos hablando aquí, que reglamentan la ley 1314, lo compilaron en uno solo. Pero lo mismo, es así de grueso. Entonces usted se tiene que leer, si usted trabaja en una pyme, se tiene que leer el 3022. Pero si también asesora una empresa del grupo 1, entonces también se tiene que leer el 2784 con todos sus anexos. Y aparte de eso, también se tiene que leer el 2649 para efecto de los soportes de sus declaraciones tributarias. ¿Ok? Cuadro de aplicación de las NIF en Colombia. Ahí está, empresa grande, pequeña y micro. Entonces, habla de un periodo de preparación,
un periodo de transición y un periodo de aplicación definitiva o aplicación plena. En ese periodo de preparación, Grande Empresa Grupo 1, año 2013, transición paralela 2014 y aplicación definitiva 2015. Cuando me hablan de preparación, me están hablando de que yo tengo que tener un balance de apertura, de que yo tengo que coger ese balance general que yo tenía bajo 2649 y entonces hacer un proceso de conversión, de adopción por primera vez, y tengo que convertir lo que yo tenía en 2649, hacerle unos ajustes y llevarlo a NIF. Y entonces yo tengo que tener un balance de apertura, ¿a qué fecha? A 31 de diciembre de 2013. Entonces ahí cuando se habla del periodo de preparación. ¿Listo? Periodo 2014 para grandes empresas, entonces usted va a tener un paralelo. Usted va a manejar un paralelo porque usted tiene que tener su información bajo 2649 que para esa fecha estaba vigente. ¿Okay? Y entonces tiene que manejar dos ambientes, no es que va a manejar dos contabilidades, tiene que manejar dos ambientes. Uno bajo NIF, que es el decreto 2784 para grandes empresas, y tiene que manejar uno de sus bases tributarias que tiene que ser 2649. En ese orden de ideas entonces llegaríamos a 1 de enero del 2015 y abandono el 2649 para efectos de mi aplicación desde el punto de vista financiero y me quedo con el 2649 pero para aplicación desde el punto de vista fiscal. Y a partir del 1 de enero del 2015 las empresas que pertenecen al grupo 1, esas empresas van a aplicar ¿cuál decreto? El 2784. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que hacer un balance de apertura, pero hay empresas que dicen, no, pero si yo tengo que entregar los estados financieros a 31 de diciembre del 2015, pues yo empiezo la implementación el 1 de enero del 2015. Pero se me olvida que hay una cualidad de la información, que la información tiene que ser comparable. Entonces usted tiene que armar información del 2014. Y para armar información del 2014 tiene que tener un balance de apertura del 2013. O sea que en el 2013 las empresas debieron haberse preparado. Hablemos del caso de una pyme. Una pyme tiene que sacar un balance de apertura el 31 de diciembre del 2014. En el 2015 tiene que trabajar los dos ambientes, 2649 y el 3022. Y en el 2016, 1 de enero del 2016, abandona el 2649 para su reporte de la super sociedad y queda con el 3022. Pero cuando le pidan un balance a aquellas empresas que no han implementado NIF, el 31 de enero, o el 31 de marzo, perdón, del 2016, ¿bajo qué parámetros van a ser? Bajo el 3022. El 2649 entonces, ¿para qué me sirve? Aunque muchos digan que el 2649 estaba moribundo, le pasó como Lázaro. Revivió para efectos tributarios. Y entonces, siempre he sostenido, desde el punto de vista de la profesión y desde el punto de vista docente, que las normas contables y tributarias siempre son desde un punto de vista diferente. Siempre hay un ambiente contable, siempre hay un ambiente tributario, siempre hay un punto de vista fiscal y siempre hay un punto de vista financiero. Pero lo que pasa es que los contadores tenemos, porque tenemos la mala costumbre de que mezclamos lo contable con lo tributario para hacerlo más fácil. Si uno le pregunta a un estudiante, vea, ¿cuál es la vida útil de un edificio? ¿Cuál es la vida útil de un edificio? ¿Cuánto? 30. ¿Cuánto es la vida útil de un edificio? 20. Okay. La vida útil de un edificio es 20. Pero si sucede que el edificio sufre un deterioro mayor, si por políticas el edificio no es de 20 sino de 15, pero lo que pasa es que como es una reglamentación fiscal y para hacerlo más fácil, entonces cojo lo fiscal y lo meto en lo contable, facilito, ¿verdad? Pero entonces ¿qué ocurre? Ocurre que las normas tributarias y las normas contables tienen cierta independencia. Me decía un alumno, profe, pero lo que pasa es que las normas fiscales priman sobre las contables. ¿Eso será cierto? Porque las normas contables priman sobre las fiscales. ¿Será verdad? No sé, me dejó sonando el asunto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Las normas contables priman sobre las fiscales o las fiscales priman sobre las contables?
¿Qué dice usted? Las normas contables priman sobre los fiscales priman sobre los contables. Para efectos tributarios, las fiscales tienen prevalencia, no. Pero para efectos financieros, las contables, o sea, cada quien en su ámbito, cada quien en su lugar. Pero llega un momento en que esas normas se interrelacionan, ¿no? Y eso es lo que se conoce como contabilidad tributaria. Eso es lo que los doctrinantes hablan como contabilidad tributaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el artículo 4 de la ley 1314? Dice: independencia y autonomía de las normas tributarias frente a la de contabilidad y de información financiera. Las normas expedidas en desarrollo de esta ley únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando éstas no regulen la materia. Es decir, que las normas que se pidieron bajo la ley 1314 tienen impacto financiero. ¿Cuándo van a tener impacto fiscal? Cuando las normas fiscales remitan a ellas. Y si hay discrepancia entre las normas fiscales y contables, entonces para efectos tributarios van a prevalecer las fiscales. Pero no quiere decir que las fiscales siempre van a prevalecer sobre el aspecto financiero. Cada quien en su ambiente. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que tener bien claro qué es contabilidad tributaria y qué es desde un punto de vista contabilidad financiera. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ese es el primer concepto que hay que traer. Y eso no es algo nuevo, eso es algo que traía el 2649. Pero lo que pasa es que nosotros, siendo más fácil las cosas, cogíamos y aplicábamos lo fiscal a lo contable y listo. A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales. Las declaraciones tributarias y su soporte deberán ser preparados según la determinación de la legislación fiscal. Únicamente para efectos fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables, las normas financieras y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas. Únicamente para efectos ¿qué? Fiscales. Dice: y en su contabilidad y en su estado financiero, los entes económicos harán el reconocimiento de las revelaciones y conciliaciones previstas en las normas de contabilidad y de información financiera. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que si usted va a armar su juego de estado financiero, entonces usted también tiene que decir de dónde sacó el impuesto de renta. Tiene que armar entonces en su presentación, en su revelación, cómo determinó la renta líquida a partir de la información que usted tiene en su contabilidad. Pero es que ahora vamos a llevar a dos contabilidades. No, usted sigue llevando una sola contabilidad. Lo que pasa es que tiene dos ambientes, ¿verdad? Y es más, la ley 1607 habla de que las normas contables, dice, únicamente para efectos tributarios. Las remisiones contenidas en las normas tributarias, las normas contables, continuarán vigentes durante los 4 años siguientes. Moribundo 2649 revive. Versión 2. O sea que ya el decreto 2649, que ya todo el mundo se acabó el 2649 con las NIF, ahora sí se inventó la panacea, ahora sí la información va a ser mostrando la realidad. Pero la gente que sabe de NIF también dice que las NIF tienen su parte subjetiva, que depende cuál sea la política de la empresa. O sea que depende del ADN de cada empresa, ¿verdad? Pero entonces, ¿será que las revisiones que haga entonces ahora el estatuto tributario hacia las normas contables, entonces me voy a cada uno de los decretos de la ley 1314? ¿Será que me quedo hasta ahí? Entonces dijo el gobierno: no, yo no voy a poner en juego lo que tengo que recaudar, yo no voy a poner en juego el déficit fiscal que tengo, yo no voy a amargar el asunto, entonces vamos a hacer algo. El famoso 2649 vamos a dejarlo vivo por 4 años. Todas las remisiones a partir del proceso ese que hablamos ahorita de aplicación plena, 1 de enero del 2016 para grupo 2, para PYME, 1 de enero del 2015 para empresas del grupo 1 y grupo 3. Entonces esas empresas del grupo 1 y grupo 3, cuando vayan a hacer su declaración tributaria que tienen que presentar en abril del 2016, entonces ellas van a coger el marco normativo del 2784 o el marco normativo del 2706, y eso es lo que van a tener en cuenta para sus declaraciones tributarias. Van a tener en cuenta ¿cuál?
El 2649. El 2649 es el que va a tener en cuenta para efectos fiscales. Para efectos financieros, usted sigue con su marco normativo. Coja, clasifique su empresa. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3. Y de acuerdo al grupo que tenga, de acuerdo a donde usted caiga, entonces las empresas del grupo 1, son las grandes empresas. Las empresas del grupo 3, son las microempresas. Y las empresas del grupo 2, como me dijo un alumno, profe, las que no pertenezcan ni al grupo 1 ni al grupo 3. ¿Ya? Así, aunque suenen jocosos así. ¿Quiénes son las que pertenecen al grupo 2? Las que no pertenecen ni al grupo 1 ni al grupo 3. Ahora, yo les recomiendo, si usted está en el grupo 3, que puede hacerlo de manera voluntaria al grupo 2. Porque no se imagina usted si en un momento dado puede llegar a crecer y puede llegar por exigencia a la norma pasarse al grupo 2. Pero quédese en el grupo 2. Lo ideal entonces es que si usted está en el grupo 2, entonces usted tiene que tener claro que para efectos financieros usted va a aplicar un decreto que es el 3022 y para efectos fiscales tome como base el 2649. Profe, ¿y eso por cuántos años? Por 4 años. Ahí me lo dice la ley 1607. Por 4 años usted va a tener que tratar de aguantarse otra vez ese 2649, ¿sí? Y de manejar entonces 2 ambientes. Y entonces surge un concepto que es contabilidad tributaria, pero ese concepto será nuevo, o ese concepto ya venía, o es que ese concepto con las NIF es que se está implementando. Y ese concepto de contabilidad tributaria lo trajo un señor que se llama Jesús Orlando Corredor, y entonces él dice que es un sistema contable entendido como una base comprensiva diferente de los principios de contabilidad generalmente aceptados, orientada a cuantificar las cargas tributarias de los contribuyentes y a determinar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de los sujetos. Pero entonces, si yo manejo una contabilidad tributaria, ¿quiere decir que yo manejo 2 contabilidades? No. Yo manejo 2 contabilidades. ¿Y entonces qué hago? Tomo como base la información que yo tengo desde el punto de vista contable, ¿sí? Sumo, resto y determino un valor fiscal o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero usted no lleva 2 contabilidades, usted toma como base su contabilidad. Y es que la contabilidad tiene múltiples propósitos, no. ¿Estamos de acuerdo? Es más, dentro del mismo 2649 se define aquellos estados financieros con bases diferentes a los principios de contabilidad generalmente aceptados, como un estado financiero de propósito especial. En ese orden de ideas, entonces esto no es nuevo. Lo que ocurre es que ahora con las NIF pues se está viendo una mayor aplicación de ello. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, la ley 1314 ya me habla de que hay una autonomía entre las normas contables y tributarias. La ley 1607 me dice que yo me tengo que aguantar 4 años más al 2649. Y entonces, ¿cómo vamos a reglamentar eso? ¿Qué hacemos? El gobierno saca un decreto que es el decreto 2548 de 2014. Ese decreto reglamenta la ley 1314 y reglamenta la ley 1607 en los artículos que acabamos de decir. Y entonces también habla del 773 y el 774 del Estatuto Tributario. De la parte del Estatuto Tributario que dice la contabilidad como medio probatorio, la contabilidad como base para efectos de la información fiscal. Y también tenemos que tener en cuenta que ese decreto 2548 se limita nada más para efectos tributarios. O sea que para efectos financieros, si a usted le piden un balance en un banco a 31 de marzo del 2016, ni se le ocurra mandarlo bajo 2649. Uno puede mandarlo bajo 2649, porque usted está mandando una información financiera. Usted también tiene que mandarlo bajo el decreto reglamentario de las NIF que le correspondan o no. Las remisiones contenidas en las normas tributarias se manejarán de la siguiente forma. Grupo 1, grande empresa. Entonces, por 4 años, 1 de enero del 2015 hasta 31 de enero del 2018. 31 de diciembre del 2018.
Grupo 2, 1 de enero del 2016 a 31 de diciembre del 2019. Y grupo 3, 1 de enero del 2015 a 31 de diciembre del 2018. Los señores del grupo 1 tienen que armar su declaración de renta y tienen que presentarla en abril, ¿no? En abril del 2016. Su información básica debe ser 31 de diciembre del 2015. 31 de diciembre del 2015 debieron aplicar NIF, ¿no? O sea que cuando el grupo 1 vaya a presentar su declaración de renta, tiene que armar un formato, un famoso formato que se llama 1732. Arma su formato 1732. Tiene dos bases, una base contable y una base fiscal. ¿De dónde sale la base fiscal? 2649. ¿De dónde sale su base financiera contable? El 2784. O sea que todo el mundo que tenga que armar su declaración de renta. Ahora, ese mismo decreto 2548 dice que la DIAN implementará mecanismos a través de los cuales va a medir cuál es el impacto de las NIF para las cargas tributarias. Pero la DIAN necesita eso. Si ya tiene el 1732, él puede coger ciertos contribuyentes, pero ya tiene el 1732 y con el 1732 usted le va a enviar, tiene su parte contable y tiene su parte fiscal. Y la parte contable, yo cojo la parte contable y miro cuál es el impacto. O sea que la DIAN ya lo puede hacer, porque eso se llama información de relevancia tributaria. Aparte de la información exógena que a usted le toca mandar, ¿sí? Que es el dolor de cabeza de todos nosotros cuando nos toca armar eso. Aparte de la información tributaria, que tiene como punto de partida el 631 del Estatuto Tributario, entonces también está el 631-3, y se inventaron un famoso 1732, y ese 1732 tiene dos bases. Entonces tiene una base contable y tiene una base fiscal, y la base contable tengo que, si es grupo 1, ya se lo van a estrenar este año. Grupo 1 se lo estrena este año, toma el decreto 2784, monta su base financiera, su base contable, y su base fiscal la toma el 2649. O sea que ya tenemos que manejar dos ambientes y tenemos que manejar no un solo decreto, como antes veníamos manejando. Como dice una colega, usted no va a manejar un modelo contable, ahora tiene que manejar múltiples modelos contables. O sea que cada vez que pasa el tiempo el contador tiene que ser más exigente consigo mismo, porque lo contrario se queda, pero también tiene que cobrar bien. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con la contabilidad tributaria? La contabilidad tributaria lo que busca es mirar cuál es la relación que existe entre la parte contable y la parte fiscal. Pero entonces yo también busco que, de cierta manera busco en qué parte se interrelacionan, en qué parte el estatuto tributario me dice vaya a la información contable, y en qué parte la información contable me dice vaya al estatuto tributario. Escenario de interacción contable y tributaria. Entonces los señores del Consejo Técnico hacen una orientación técnica, vale la redundancia. Los invito a que cuando usted tiene 10 pesitos se mete a internet, revise la página del Consejo Técnico, revise las orientaciones. Hay 16 orientaciones con NIF. Usted no se imagina lo que usted puede aprender ahí. Coja orientación por orientación, subraye, medite, piense, sáquele el jugo a eso. Información de la superintendencia, métase a la página de la superintendencia y baja información de ahí, porque usted tiene lo que tiene que para aprender. Entonces, ¿qué ocurre? Los señores del Consejo Técnico dicen, la información contable y la información tributaria pues tienen una relación mutua, pero esa relación mutua tiene varios enfoques de donde se puede mirar. Vamos a mirar desde la intromisión. Dice, es el fenómeno que se presenta cuando una norma tributaria establece un determinado comportamiento o postulado contable, rompiendo las reglas técnicas de contabilidad. Entonces habla del leasing. Antes se manejaba un leasing financiero y operativo. Leasing operativo, llevo el gasto contra banco y se acabó. Leasing financiero, recoloca el activo contra el pasivo. Pero hay unos tratamientos, ¿no? Me decía que había dos tratamientos.
Pero el leasing operativo iba en contra de lo que decía cualquier norma contable. El leasing operativo iba en contra de lo que dice la NIF, ¿o no? ¿Qué dice la NIF para los leasing? Dice, si usted tiene ese activo, si usted lo controla, si usted lo usufructa, si usted tiene ese activo que lo utiliza para beneficio, a pesar de que no es propiedad de usted, reconózcalo como un activo y registre un pasivo. Pero a pesar de ello, la norma tributaria decía otra cosa, decía no, para efectos contables y tributarios, clasifíquelo por la vida útil y de acuerdo a este activo, entonces llévelo al leasing operativo. Y si es este activo, llévelo al leasing financiero. O sea, eso iba en contravía de las disposiciones tributarias, de las disposiciones contables, perdón. Un caso particular que nos ocurrió era cuando se manejaba, antes del impuesto a la riqueza, había impuesto al patrimonio. Entonces, en el impuesto al patrimonio, vea, pasa algo curioso, ¿no? Los impuestos temporales en este país son los más permanentes que hay. El 4/1000 es un impuesto temporal. El impuesto, así es, mientras siempre. El impuesto a la riqueza, el 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000, y no se preocupe que en el 2022 se lo van a desmontar. Sí, cómo no. Eso nadie se lo cree. Y por eso crearon el CRE. Entonces, sucede que usted tiene una intromisión. Entonces, ¿qué ocurre con el impuesto a la riqueza? El impuesto a la riqueza no se llamaba impuesto a la riqueza, antes se llamaba impuesto al patrimonio. Ahora le cambiaron el nombre y le pusieron impuesto a la riqueza. Entonces es lo mismo, usted coge su patrimonio líquido, lo multiplica por una tarifa y sobre ese valor usted va a declarar. Entonces, cuando salió el impuesto al patrimonio, inicialmente, ¿qué dijeron? Bueno, para que eso no afecte el estado de resultados, llévelo contra reservas. Reserva. Sí, llévelo contra reserva. Yo, pero ¿por qué lo voy a llevar contra reserva si es un gasto? Ah, bueno, entonces hay otra opción. Llévelo como diferido y un pasivo. Y todos los años va reconociendo un gasto. Ah, ¿por qué como diferido? ¿Será que me va a generar beneficio futuro? ¿Por qué lo voy a contabilizar como diferido? Ojo, una orientación de la superintendencia. Llévelo a diferido. Porque es que la esencia de un impuesto es que no me da contraprestación directa alguna. Y si no me va a generar beneficio futuro, esos gastos. Así de fácil. Entonces, si no me va a generar beneficio futuro, gasto. ¿Gasto contra qué? Contra un pasivo. ¿Ya? Ah, que el impacto del estado de resultados, entonces lo voy a manejar en diferido. Y entonces pague las utilidades, entonces es gasto. Pero ya hay una intromisión desde el punto de vista fiscal al punto de vista contable. Y entonces en el momento que salió el 2649, wow, 649, wow, la NIF. Pero si hacemos lo mismo que estábamos haciendo con el 2649, dentro de 3 o 4 años vamos a echar la misma carrera. Si no hacemos una actualización de las normas contables de manera permanente, dentro de 3 o 4 años estamos hablando aquí otra vez, o estamos llorando sobre la ley derramada. Es decir, que las normas contables tienen que seguir su paso por allá, tienen que actualizarse, y las normas tributarias también, de acuerdo a los recaudos que necesita el gobierno. ¿Ok? Segundo aspecto en el cual se relacionan las normas contables con las normas tributarias, supletiva por remisión. Dice, se aplica cuando las normas tributarias piden ir a las normas de contabilidad para completar una definición o resolver un problema. Y la supletiva por omisión se aplica en aquellos casos en los que la norma tributaria no contiene definición de algún concepto, o cuando la regla tributaria no contiene todos los elementos, dando espacio para completar ese significado con la norma contable. Supletiva por remisión. Los diferidos, los famosos diferidos. ¿Qué dice la norma tributaria? Artículo 142 dice, usted coja y reconózcalo como inversión amortizable. Eso se llama inversión amortizable. Nosotros lo colocamos acá como diferido. Llévelo como inversión amortizable siempre y cuando encaje dentro del concepto del punto de vista contable. Entonces la norma tributaria me está tirando a que vaya al punto de vista contable, pero no me podía tirar bajo un marco normativo, bajo los nuevos marcos normativos. Entonces la solución es, si ya con el 2649 hasta cuando nos alcanza la gasolina por 4 años más. Cuando estamos hablando
en la supletiva por omisión, habla de la distribución de los dividendos. La distribución de los dividendos no se hace sobre la renta líquida, se hace sobre la utilidad contable. ¿Y de dónde sale la utilidad neta contable? De los conceptos contables. Es decir, que la norma fiscal se apoya en la norma contable para ciertas definiciones, ¿sí? Para su aplicación. Algo que llama mucho la atención, y es que los señores del Consejo Técnico comentan algo y dicen, vean, las revisiones de las que hablan la ley 1314 y la ley 1607 son meramente sustantivas, es decir, que son para determinar la base gravable, el valor del impuesto a pagar, pero no tiene nada que ver con la parte de probatoria o con los fines procedimentales de esa norma. ¿Qué quiere decir? Que si usted un funcionario de la DIAN lo visita hoy o lo visita el 30 de noviembre del 2016, le puede pedir su información bajo NIF, porque para efectos de procedimentales o probatorios, pues usted tendrá que ir a los nuevos marcos normativos. Ahora, eso es lo que dice el Consejo Técnico, pero en la práctica, ¿qué van a hacer? En la práctica le van a decir, ahí está tu declaración tributaria, bueno, muéstrame todos los soportes, porque ellos todavía no miran el impacto de lo que tiene que ver con los nuevos marcos normativos. Ellos apenas los están estudiando, se están tomando 4 años, y lo más probable es que se tomen 4 años más, porque usted se imagina donde me digan a mí que las normas que revisionan al 2649 lo tengo que coja las que dice el 3022, coja las que dice el 2784. Usted se imagina cuánto deterioro hay ahí, y con ese deterioro cuánta carga tributaria no le ahorra a la empresa. Entonces, para evitar todo ese problema, vamos a seguir con el 2649 para los puntos de vista tributario. Eso va a generar otro aspecto. Así como el deterioro, también puede haber ajustes o valorizaciones por gasto. O sea, desde el punto de vista variable, voy a tomar el ajuste por gasto y aplicar el presidente. Eso puede ser cierto, pero hay una variante. Si es por comparación patrimonial, podría ser. Si es por comparación patrimonial. ¿Cómo aumentó? Por ejemplo, ¿cómo aumentó el gasto de la depreciación? Claro que sí. Sí, por comparación patrimonial, vamos a ver cuando se hace el análisis de la comparación patrimonial, entonces mi patrimonio líquido va a aumentar y mi renta presuntiva va a aumentar. Pero luego el gasto de la depreciación lo llevo con un mayor valor del activo, saco el valor residual y cargo un mayor gasto de depreciación. Entonces, eso hay que mirar de qué manera lo van a implementar, ¿no? Bueno, dice, entonces, bajo el 2548, entonces, surgen 2 aspectos por los cuales yo puedo hacer el registro, o surgen 2 aspectos por los cuales yo puedo manejar las diferencias. Un sistema de registro obligatorio y uno que se llama libro tributario. Un sistema de registro obligatorio es simplemente un anexo de mi declaración tributaria. O sea que yo cojo mi información contable, hago los ajustes en una hojita de cálculo y llevo una información fiscal. Ese es mi sistema de registro. Sistema de registro obligatorio. Entonces en el artículo 3 del decreto 2548 está. Lo que me dice a mí es, coja su información contable como base. Ojo, la que tiene en el 2649. Haga los ajustes y llévelos allá. ¿Sí? Pero si usted tiene un libro tributario, entonces ese libro tributario la DIAN recomienda que se utilice para grandes diferencias. Es decir, que usted en la práctica usted tiene que manejar un sistema contable que le permita utilizar 2 ambientes. Un ambiente contable bajo el marco normativo 3022, bajo el 2784, bajo el 2706, pero tiene que tener también un ambiente fiscal bajo 2649. Entonces esa contabilidad que usted lleva bajo 2649 tiene que seguirla llevando para efectos fiscales. ¿Y qué hace usted entonces? Usted coge el 2649, le aplica los ajustes que tenga lugar y entonces determina su renta líquida y determina ¿qué más? Su patrimonio líquido, pero a partir de la información que tiene bajo ¿qué? Bajo 2649.
Mientras que la otra información se va manejando paralela, ¿no? No digamos que manejamos dos contabilidades, sino lleva otra información paralela en otro ambiente, que esa información es la información financiera. Entonces, por ejemplo, una NIF para PYME utilizará el decreto 3022 para efectos financieros, y para efectos fiscales utilizará su 2649 apoyado en el libro tributario, y entonces manejará dos ambientes. Repito, usted genera una transacción y esa transacción usted la aplica y le genera dos ambientes. Entonces, cuando usted vaya a hacer los reportes en el sistema le va a decir: ¿lo quiere bajo NIF o lo quiere bajo 2649? Ah, no, voy a sacar mi declaración de renta. Ah, entonces la declaración de renta, vaya al ambiente bajo 2649, saque su balance, haga los cálculos que tenga que hacer y determine un valor de renta líquida y sobre esa liquidez su impuesto. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que usted va a tener unas diferencias, que esas diferencias, si son de manera temporal, le van a generar un impuesto diferido, y si son de manera permanente, usted lo tiene que manejar en cuentas de oro. Sigue lo mismo. Aquí el mensaje es: usted maneja un libro tributario amparado en el 2649 y usted maneja una información financiera amparado bajo los nuevos marcos normativos. El mensaje es que usted tiene que prepararse más. El mensaje es que usted tiene que ser mucho más exigente consigo mismo, y el mensaje es que si usted estudia y se prepara más, pues cobra más y mejora su calidad de vida. ¿Ok? Entonces, conclusión: manejo un sistema de registro sencillito, una hoja de Excel. Cojo mi marco normativo, ojo, para empresas que manejen pocas diferencias. Yo diría, ¿cuál empresa va a manejar poca diferencia? Si entre el estatuto tributario y las NIF hay demasiadas diferencias. Entonces, eso es manejar una contabilidad manual. Eso es como ustedes que le dicen: no, vamos a presentar la información exógena de 3 empresas, pero lo tiene que hacer manual. Entonces, meterse en camisa 11 varas. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Usted tiene que tener una herramienta del sistema. El sistema automáticamente le genera los dos ambientes. Ojo, usted no va a manejar doble contabilidad, porque eso lo mismo lo aclara el Consejo Técnico en la orientación número 16. Usted no va a manejar dos contabilidades, usted lo que va a manejar son dos ambientes. Y el mismo Consejo Técnico dice en esa orientación 016, dice: usted tome la información que tiene bajo 2649, haga los ajustes y determine cifras fiscales. Es que en su declaración de renta usted lo que hace es un estado de resultado fiscal y un balance general fiscal, o un estado de situación financiera fiscal. Eso es lo que usted hace. Entonces, pero ¿dónde se ampara usted? Usted toma la información de la contabilidad. Usted no puede tomar la información de otra cosa, porque es que la contabilidad le tiene que servir como medio probatorio. Como dice un amigo, la contabilidad es un arma de doble filo. Si usted la lleva en debida forma, bacano, chévere. Pero si usted la lleva en indebida forma, hasta lo sancionan por hechos irregulares en la contabilidad. Entonces, algo que le podía servir para bien, termina sirviéndole para mal. ¿Okay? Y el hecho del libro tributario, entonces el libro tributario lo que dice el 2649 y el 2650 es: levántate, Lázaro. Y todo el mundo se rasgaba la vestidura y decía: ahora con la implementación de las NIF, el 2649 y el 2650 desaparecen. No. Desde el punto de vista tributario lo va a tener que seguir utilizando. ¿Okay? Entonces va a tener que manejar dos ambientes: uno financiero, bajo marcos normativos, y uno desde el punto de vista fiscal, bajo 2649. Hace todos los ajustes que tenga que hacer, presenta su declaración de renta y presenta sus demás declaraciones amparadas en el 2649, fundamentadas en el 2548, orientadas, valga la redundancia, con lo que dice la orientación 016. Léase la orientación 016, léase el decreto 2548, léase el 2649, léase el 2784, léase el 3022. Imagínense. Y preocupación, y preocupaciones, y preocupaciones. Y entonces usted saca y es así. Pero si usted saca que es así, se prepara, pues cobre también así, ¿no? Muy buenas noches, gracias.